una tierra lejana, entre colinas y pastizales, vivía un joven llamado José, el hijo amado de Jacob. Era el menor entre muchos hermanos, y desde pequeño había sido el preferido de su padre. Jacob le había regalado una túnica de muchos colores, un símbolo de afecto que solo avivaba los celos de sus hermanos. José tenía sueños, visiones enviadas por Dios, en las que él se veía elevado por encima de sus hermanos. Les hablaba de espigas que se inclinaban ante la suya, de estrellas que lo rodeaban reverentes. Cada palabra que salía de su boca encendía más la ira de sus hermanos, quienes lo veían como arrogante y soñador. Un día, mientras sus hermanos apacentaban el ganado lejos de casa, Jacob envió a José a ver cómo estaban. Él obedeció, sin saber que ese camino cambiaría su vida para siempre. Cuando lo vieron venir desde lejos, los hermanos se miraron entre ellos con decisión oscura. «Ahí viene el soñador», dijeron. Y mientras su túnica ondeaba con el viento, decidieron acabar con sus sueños para siempre. Lo tomaron por sorpresa. Le arrancaron la túnica y lo arrojaron a un pozo vacío. Algunos querían matarlo, pero Rubén, el mayor, intercedió: «No derramemos su sangre. Dejémoslo aquí». Su plan era rescatarlo después. Pero mientras Rubén se alejaba, apareció una caravana de comerciantes ismaelitas rumbo a Egipto. Entonces Judá propuso algo que sellaría el destino de José: «¿Qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo. Al fin y al cabo, es nuestro hermano». Y así, por 20 piezas de plata, José fue vendido. Sus manos atadas, sus ojos llenos de temor, y su corazón roto. Sus hermanos tomaron la túnica manchada con sangre de un cabrito, y se la llevaron a Jacob. «¿Es esta la túnica de tu hijo?», preguntaron. Y Jacob, al verla, se desgarró el alma. Lloró desconsolado, creyendo que una fiera lo había devorado. Pero José no había muerto. El sueño no había terminado. Apenas estaba comenzando. El sol abrazaba las arenas mientras la caravana avanzaba lentamente por el desierto. José, atado, con la piel marcada por el viaje, entró a Egipto, una tierra ajena, de costumbres extrañas y lenguas desconocidas. Los mercados bullían de voces, colores y rostros que no conocía. Allí, entre el bullicio del comercio, fue puesto a la venta como si fuera un objeto más. Un hombre de alto rango lo observó. Era Potifar, capitán de la guardia del faraón, un oficial respetado en toda la nación. Vio en José algo distinto, algo en su mirada que no se doblegaba. Y lo compró. La casa de Potifar era grande, llena de sirvientes, riquezas y autoridad. Pero pronto, algo sorprendió a todos: José prosperaba. Todo lo que hacía tenía éxito. Y no era por suerte. Era porque el Señor estaba con él, aun en tierra extranjera. Potifar notó que todo lo que dejaba en manos de José prosperaba. Lo nombró mayordomo de su casa, confiándole todos sus bienes. José, el esclavo extranjero, ahora dirigía todo en una de las casas más importantes de Egipto. Pero donde hay luz, también hay sombras. La esposa de Potifar, atraída por la apariencia y el carácter de José, comenzó a mirarlo con otros ojos. Día tras día, lo tentaba, lo provocaba. «Acuéstate conmigo», le decía. Pero José, fiel a Dios y leal a su amo, se negaba una y otra vez. «¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?», respondía. Hasta que un día, cuando estaban solos en la casa, ella lo agarró por la túnica. José huyó, pero su túnica quedó en sus manos. Ella gritó, mintió, y acusó a José de haber intentado forzarla. Cuando Potifar escuchó las palabras de su esposa, su furia se desató. Y sin juicio, sin escuchar a José, lo mandó a la prisión de los reyes. Otra vez, José había caído injustamente. De esclavo a mayordomo, y ahora, a prisionero. Pero aunque las puertas se cerraron tras él y las sombras lo envolvieron, Dios aún no había terminado con su historia. El aire era denso en aquella prisión subterránea. Las piedras frías, el olor a encierro, los grilletes y las sombras eran la nueva compañía de José. Pero incluso allí, donde el olvido parecía reinar, Dios estaba con él. El jefe de la cárcel pronto notó algo especial en aquel joven hebreo. Le dio responsabilidades, lo puso a cargo de los demás prisioneros. Y José, una vez más, prosperó. El favor de Dios no dependía del lugar,
sino de su presencia. Fue entonces cuando llegaron dos nuevos hombres. Eran siervos del faraón, el copero y el panadero real. Habían caído en desgracia y fueron encerrados con él. Cada uno, cargado de temor y confusión. Una noche, ambos tuvieron sueños. Visiones misteriosas que los perturbaban profundamente. A la mañana siguiente, José los encontró con el rostro decaído y les preguntó, ¿por qué están tristes hoy? Ellos contaron sus sueños, y José, con humildad y reverencia, dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelos, por favor. El copero fue el primero. En mi sueño vi una vid, y de ella salían 3 ramas. Brotaron flores, dieron uvas, y yo exprimía el jugo en la copa del faraón y se la daba en su mano. José lo miró con ternura y dijo, las 3 ramas son 3 días. En 3 días, el faraón te devolverá a tu puesto, y tú pondrás la copa en su mano como antes. Cuando eso suceda, acuérdate de mí. Háblale de mí. Sácame de esta prisión, porque fui llevado injustamente. El panadero, al ver que el sueño del copero tenía buen augurio, se animó a contar el suyo. Soñé que sobre mi cabeza había 3 canastas llenas de pasteles para el faraón, pero las aves venían y comían de ellas. José bajó la mirada y respondió con solemnidad, las 3 canastas son 3 días. En 3 días, el faraón te quitará la vida. Colgará tu cuerpo, y las aves se alimentarán de tu carne. Y tal como lo había dicho, 3 días después, en el cumpleaños del faraón, todo se cumplió. El copero fue restituido. El panadero, ejecutado. Pero el copero, olvidó a José. Y así, pasaron días, luego meses, y finalmente, años. José siguió en prisión, invisible para el mundo. Pero en lo secreto, Dios seguía tejiendo una historia que cambiaría el destino de una nación. Las noches en Egipto eran silenciosas, pero aquella fue diferente. El faraón despertó, sobresaltado, su frente perlada de sudor. Había tenido un sueño que lo inquietaba de un modo que no podía explicar. Cerró los ojos de nuevo, tratando de encontrar calma, pero otro sueño lo sacudió de su lecho. A la mañana siguiente, llamó a sus sabios, a sus magos, a sus intérpretes de sueños. Pero nadie, ni el más experimentado de sus consejeros, pudo explicarle el significado de sus visiones. Y entonces, el copero recordó. El eco de una voz en la prisión regresó a su mente. Un joven hebreo. Un esclavo que interpretaba sueños con precisión. Se apresuró y habló al faraón. Hoy me acuerdo de mis faltas. Cuando estuve en prisión, había un joven hebreo que interpretó mi sueño, y todo sucedió tal como dijo. El faraón no dudó. Mandó traer a José de inmediato. Los guardias lo sacaron de la oscuridad del calabozo. Lo afeitaron, le dieron ropa limpia. José se presentó ante el trono más poderoso del mundo antiguo, con la humildad de un hombre que había aprendido a esperar en Dios. El faraón lo miró y le dijo, he tenido un sueño, y nadie puede interpretarlo. Pero he oído decir que tú puedes hacerlo. José, sin temor ni orgullo, respondió, no está en mí. Dios dará la respuesta que el faraón necesita. Y entonces, el faraón habló de su sueño. Vi 7 vacas hermosas y gordas que salían del río, pero después vi 7 vacas flacas y horribles que las devoraban. Luego, vi 7 espigas gruesas y hermosas, pero después aparecieron 7 espigas secas y marchitas, y consumieron a las buenas. Lo conté a mis sabios, pero nadie pudo explicármelo. José escuchó con atención. Luego, con claridad, dijo, el sueño del faraón es uno solo. Dios te ha mostrado lo que va a hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas son 7 años de abundancia. Pero las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas son 7 años de hambre. Vendrá un tiempo de gran abundancia en Egipto, pero después, un hambre tan severa que todo será olvidado. Por eso Dios te lo ha revelado con 2 sueños, porque ciertamente sucederá, y pronto. El silencio llenó la sala. Todos los presentes esperaban ansiosos lo que diría el faraón. Pero José no terminó ahí. Por tanto, el faraón debe buscar un hombre sabio y entendido, que guarde provisiones durante los años de abundancia para que Egipto no perezca en el hambre. El faraón miró a sus consejeros, luego a José. Y en su corazón,
supo la respuesta. Podremos hallar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Entonces, en un giro asombroso del destino, el faraón se levantó de su trono y proclamó: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan sabio y entendido como tú. Desde hoy serás el segundo en todo Egipto. Mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo en el trono seré mayor que tú. Y así, José, el esclavo, el prisionero, fue vestido con lino fino, recibió el anillo del faraón y fue colocado sobre todo Egipto. El niño soñador de Canaán se convirtió en el gobernador de la nación más poderosa del mundo. Pero aún faltaba una pieza en la historia. El hambre vendría, y con ella, sus hermanos regresarían a su vida. Los años de abundancia llegaron, tal como José había dicho. Durante 7 ciclos de cosechas, las tierras de Egipto rebosaron de trigo, y bajo la dirección de José, las ciudades se llenaron de graneros colmados. Pero después, llegó el hambre. Y no solo en Egipto. Las naciones vecinas también fueron golpeadas por la escasez. Las tierras se agrietaron, los campos quedaron secos, y las familias comenzaron a desesperar. Fue entonces cuando, en la tierra de Canaán, Jacob oyó que en Egipto había alimento. Miró a sus hijos y les dijo: ¿por qué os quedáis mirando? Bajad a Egipto y comprad trigo, para que vivamos y no muramos. 10 de los hermanos de José emprendieron el camino. Solo Benjamín, el más joven, se quedó en casa. Jacob temía perderlo, como había perdido al que creía muerto. Y así, un día, 10 hombres cansados por el viaje, vestidos con ropas modestas, se presentaron ante el gobernador de Egipto. José los vio. Los reconoció en un instante. Eran sus hermanos. Aquellos que lo habían arrojado al pozo, que lo vendieron como esclavo. Pero ellos no lo reconocieron. Habían pasado muchos años. El joven hebreo ahora era un noble egipcio, vestido con autoridad, con otra lengua, otra postura, otro nombre. Su corazón se estremeció, pero no mostró emoción. ¿De dónde venís?, les preguntó, hablando por medio de intérpretes. De la tierra de Canaán, para comprar alimento, respondieron, inclinándose ante él. Y en ese momento, José recordó sus sueños. Las espigas que se inclinaban. Las estrellas que lo rodeaban. Pero en vez de rebelarse, los puso a prueba. Sois espías. Habéis venido a ver la desnudez del país. Ellos, asustados, insistieron: no, Señor. Todos somos hijos de un solo hombre. Somos hombres honrados. 12 hermanos somos, uno ya no existe, y el menor está con nuestro padre. José los escuchaba. Cada palabra era una herida antigua que se abría. Uno ya no existe, así lo creían. Así lo habían condenado. Decidió probar su sinceridad. Les dijo: uno de vosotros quedará preso. Los demás irán a traer a vuestro hermano menor. Así veré si decís la verdad. Y dejó a Simeón bajo custodia. Llenó los costales de trigo. Y secretamente, devolvió el dinero que habían traído. Al regresar a casa, los hermanos contaron a Jacob todo lo sucedido. El corazón del anciano tembló. ¿Me queréis quitar también a Benjamín?, clamó. Pero el hambre seguía, y el alimento se agotaba. La historia aún no estaba completa. Y pronto, el pasado y el presente chocarían con más fuerza que nunca. Pasaron los días, y el alimento escaseó otra vez en la casa de Jacob. Los hombres miraban sus costales vacíos. La sequía no daba tregua. El desierto parecía extenderse también dentro del alma. No había más opción. Debían volver a Egipto. Pero esta vez, Benjamín debía ir con ellos. Jacob, con el alma rota, resistía. Ya perdí a José, Simeón está preso, ahora también perderé al menor de mi casa. Pero Judá se levantó con firmeza. Yo te respondo por él. Si no lo traigo de vuelta, cargaré con la culpa para siempre. Con dolor, Jacob cedió. Y les dijo: llevad presentes, doble cantidad de dinero, y que el Dios Todopoderoso tenga misericordia delante de aquel hombre. Y así, los hermanos partieron, cargando con trigo, esperanza y temor. Cuando José los vio desde la distancia, su mirada se detuvo en un rostro nuevo. Benjamín.
su hermano menor, su sangre, el único que no estuvo aquel día en el pozo. El corazón de José tembló dentro de él. Ordenó que fueran llevados a su casa. Los hermanos temieron lo peor, pensaron que sería por el dinero devuelto. Pero al llegar, se sorprendieron, les lavaron los pies, les dieron alimento, prepararon un banquete. Cuando José entró, ellos le ofrecieron los presentes que habían llevado. Se postraron delante de él. Y por segunda vez, el sueño del joven de la túnica se cumplía. Él los observó, y preguntó: ¿Está bien vuestro padre, el anciano del que me hablasteis? Sí, tu siervo está bien, aún vive. Y entonces, José levantó su mirada, y vio a Benjamín. Su voz se volvió suave, como si los años, las heridas, los recuerdos, se desbordaran todos de una vez. ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Benjamín asintió con humildad. Y José, apenas pudo contenerse. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Pero sus ojos se llenaron. Su alma no resistía. Salió corriendo del salón y entró a su habitación, y allí lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró por el niño que dejó, por el hombre que era, por la historia que seguía latiendo en su sangre. Después se lavó el rostro, recobró la compostura y volvió a la mesa. Ordenó que sirvieran pan. Pero hizo algo curioso, dio a Benjamín porciones 5 veces mayores que a los demás. Y esa noche, rieron, comieron, compartieron como hermanos, sin saber que pronto, todo sería revelado. El reencuentro aún no era completo. Faltaba una última prueba. A la mañana siguiente, José dio una última orden, la más dura de todas. Mandó llenar de trigo los costales de sus hermanos. Y en el de Benjamín, el menor, escondió su copa de plata. Esa copa no era solo un objeto, era el símbolo que pondría a prueba lo más profundo de sus corazones. Apenas los hombres salieron de la ciudad, los guardias de José fueron tras ellos. Los alcanzaron en el camino. ¿Por qué habéis pagado mal por bien? Les gritaron. Habéis robado la copa de mi señor. Ellos se quedaron sin aliento. Jamás haríamos tal cosa, dijeron. Revisa nuestros costales, si la copa aparece en uno de ellos, que muera el dueño, y los demás seremos esclavos. Los costales fueron abiertos, uno por uno. Al llegar al de Benjamín, la copa apareció. El mundo se les vino abajo. Sus rostros palidecieron. Rasgaron sus vestiduras. No sabían si llorar, gritar o maldecir su suerte. Todos regresaron a Egipto. Nadie dejó solo a Benjamín. Cuando llegaron ante José, cayeron al suelo, temblando. Y fue Judá quien dio un paso al frente. El mismo que años atrás propuso vender a José, ahora hablaba con un corazón distinto. Señor mío, no podemos volver sin este joven. Nuestro padre perdería la vida. Su alma está ligada a la de él. Mi padre ya perdió a uno de sus hijos. Si pierde también a este, morirá. Déjame quedar como esclavo en su lugar. Yo pagaré por él. Pero deja que Benjamín regrese a casa. Y en ese instante, el alma de José no pudo más. Mandó salir a todos. Los sirvientes, los intérpretes, los guardias. Solo él y sus hermanos. Y entonces, rompió en llanto. Un llanto tan fuerte que se oyó por toda la casa. Los hermanos lo miraron, confundidos, temerosos. Y entonces José, con la voz quebrada por los años y el amor, dijo: Yo soy José, vuestro hermano, ¿vive aún mi padre? El silencio fue absoluto. El tiempo se detuvo. Nadie pudo hablar. Nadie respiraba. Yo soy aquel que vendisteis a Egipto. Pero no os angustiéis, ni os pese haberme vendido, porque Dios me envió antes que vosotros, para preservaros la vida. Ellos lloraban. José también. Se acercó, abrazó a Benjamín, lloró sobre su cuello, y uno por uno, abrazó a sus hermanos. Las heridas se cerraron con lágrimas. Las cadenas del pasado se rompieron con perdón. El niño de los sueños, el esclavo olvidado, el prisionero despreciado, era ahora el salvador de su familia. Dios había tejido cada momento, cada sombra, cada silencio, para llegar a este día. Y así, la familia volvió a unirse.
Jacob, el anciano, vio de nuevo a su hijo perdido. José, el soñador, encontró su propósito. Y Egipto se convirtió en refugio de la promesa. Porque lo que los hombres habían pensado para mal, Dios lo usó para bien.